Hola, Hola, ¿qué buenas tal, tardes, ¿cómo Andrea? estamos? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No sé si escuchaste al principio, dije que eres de Jacksonville, Florida, eres de Reyes Legal, esa es tu compañía, y también también eres presidenta de la organización sin fines de lucro Northeast Florida Sí, Immigrant señora. Resource Alliance, ¿correcto? Bueno, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Quiero que nos des un poco de luz acerca de todo este tema que ha estado en la palestra últimamente y que nuestros seguidores pues nos escriben, pero nosotros como no somos abogados, les somos sinceros y le decimos no somos abogados, no podemos darte ninguna asesoría, así que por eso te Claro que tenemos a sí, ti hoy sí. aquí. Vamos a, bueno, yo sé que hablamos que íbamos a hablar de la cancelación de deportación, es un tipo de alivio migratorio, pero si al final tenemos chance de responder las preguntas que ya habían enviado, felizmente lo vamos a hacer. Perfecto. Perfecto, Andrea, perfecto. Entonces, no sé si me quieras hablar un poquito de tu expertise, qué has estado haciendo últimamente con tus Ahorita hay clientes. mucho movimiento, o sea, inmigración siempre hay mucho movimiento, pero ahorita hay mucho movimiento con los cubanos que están en deportación, también la gente que está entrando con parole, familiares que están aplicando para el parole que salió para los cubanos, Venezuela, Nicaragua y Haití. Am, estamos, el próximo año es año de elecciones, estamos tratando de empujar casos rápidamente para tratar de sacarlos o deportación o terminar sus procesos migratorios en total. Siempre hay mucho movimiento en el mundo de inmigración, eso nunca está quieto. Así es, así es. Bueno, hoy específicamente, entonces vamos a comenzar, Andrea, para que podamos ir avanzando y así ir contestando todas las preguntas que tenemos, porque sabemos que es un Ujú. tema muy extenso. Primero, lo primero, ¿qué es el Claro que alivio sí, migratorio? un alivio migratorio es básicamente un proceso de inmigración para que el inmigrante sea elegible para una solicitud, una aplicación. Y hay diferentes tipos. Todo también tiene que ver con la agencia donde está el inmigrante, pero hay alivios migratorios que son afirmativos, significa que el inmigrante no está en deportación. Y hay alivios migratorios que son defensivos cuando el inmigrante sí está en deportación. Dependiendo de dónde está el inmigrante en su proceso migratorio, va a depender qué beneficios o qué alivios migratorios ese inmigrante puede aplicar. Las agencias que aplican en estos casos, right, Departamento de Seguridad Nacional, right, ahí es donde principalmente mucho inmigrante conoce lo que es CBP, right, la gente en los uniformes verdes, en la fronteriza y también en los portes de entrada, están en aeropuertos, están en cruceros, y también están en los límites estatal de los estadios. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Jacksonville y Jacksonville toca casi frontera con el estado de Georgia y aquí tenemos un centro de CBP porque ellos tienen una protección de radio de 50 millas. Está ICE, lo que se llama la migra. Ellos son, la gente que a veces están en ropa civil, pero ellos están encargados, ellos son como la policía de inmigración, ellos están encargados del movimiento adentro de las fronteras de los Estados Unidos. Y está UCIS. UCIS es la agencia migratoria que da los beneficios. Ellos son los nice, ¿no? Los nice guys. Son los que dan los permisos de trabajo, la ciudadanía, la residencia, ciertos tipos de visas humanitarios. ¿Verdad? Ellos son los que dan los beneficios al inmigrante. También está el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia tiene que ver con la Corte, right? Ellos son los que sobreviven la Corte. La Corte se llama EOIR, es un nombre raro en inglés, pero básicamente ese es el juez, ese es el caso de la deportación. Si tú tienes un juez de inmigración, tú estás actualmente en un proceso migratorio de deportación. Um, y la BIA es la Corte de Apelaciones. Cuando tú pierdes en la Corte, tienes que apelar, bueno, no tienes, pero deberías apelar a la BIA. Y por último está el Departamento del Estado. El Departamento del Estado tiene la agencia que se llama el National Visa Center, el Centro de Visa Nacional, y ellos son los que procesan las visas extranjeras. Y claro, las embajadas y los consulados son las que actualmente otorgan, right? Dan las visas de los extranjeros. Hay diferentes agencias y dependiendo de qué, ajá, de Sí. qué estás, en dónde estás en tu paso, que eres elegible, vas a lidiar con diferentes agencias ahí, ¿ok? Um, lo que sí quiero decir
¿no? En un caso defensivo, cuando tú estás en un proceso defensivo de deportación, right? Dos cosas tienen que ocurrir. Y dos cosas tienen que ocurrir para que tú salgas de esa deportación. Dos cosas tienen que ocurrir. Número uno, tienes que presentar tu defensa, right? ¿Qué alivio migratorio vas a poder aplicar? Que vamos a hablar de eso en la próxima pregunta. Pero tienes que presentar tu alivio, right? Tienes que tener algo que puedas presentarle al juez para decir, juez, por favor, déjeme quedarme aquí dentro de los Estados Unidos legalmente. Y número dos, tienes que ganar esa defensa. Son mucha gente que está en proceso, por ejemplo, le doy el ejemplo del asilo. Mucha gente ahorita aplica para asilo, ¿no? Y claro, cuando el asilo viene tu permiso de trabajo, viene tu social, viene tu licencia, viene un sentido de estabilidad, que qué bueno que tengas eso. Pero tener tu social y tener tu permiso de trabajo no es ganar el asilo, no es, o sea, estás bien, estás estabilizado, pero estás en un proceso todavía y hasta que un juez diga, usted gana su asilo, usted no ha ganado su asilo, usted no puede, sí, no te vas a poder quedar permanentemente hasta que el juez diga, sí, caso ganado, ¿no? Son dos cosas que tienes que ocurrir cuando estás en un proceso de deportación. Wow. Pero todas estas 6 se comunican, o sea, para tu caso en específico, o las 6, o son diferentes para cada caso dependiendo del tipo de ahora sí se comunican. No sé mucha historia, no sé qué tanta historia sepan, pero el Departamento de Seguridad Nacional nació de resultado del ataque de las Torres en el 2001, porque en esa época la CIA, el FBI, lo que era el INS, el Servicio de Inmigración Nacionalidad antes, no se comunicaban y por eso hubo información de los terroristas. Cada agencia tenía comunicación de esos terroristas, pero no se comunicaban. Entonces, de ahí nació el concepto de la seguridad nacional, el Departamento de la Seguridad Nacional, y por eso hay estas agencias adicionales que existen. Sí, ellos tienen sistemas de data que ellos mismos se comunican, y claro, uno también tiene que estar preparado y tener la información disponible, ¿no? Pero sí, tu respuesta es que sí se deberían comunicar. Y no siempre pasa, pero sí deberían comunicarse. Perfecto, bueno, vamos a ver. Bueno, ¿qué alivios migratorios hay para un inmigrante que está en un proceso de deportación? Casi todos los alivios migratorios afirmativos, right, cuando no están en deportación, aplican cuando estás en deportación. Si tú tienes, por ejemplo, una petición familiar, un familiar te puede pedir y de esa petición puedes ser elegible para una residencia. Con esa residencia tú puedes salir de deportación. Las visas humanitarias, yo manejo muchas visas humanitarias que son las visas de violencia doméstica, las visas de crimen y las visas de tráfico humano. Esas visas se llaman las visas humanitarias. Hay otras ahí entre ese ámbito, pero no, esas son las 3 principales. Y si tú eres elegible para una de esas, si tienes el recibo y dependiendo de cuánto es el tiempo de espera, es posible que tu caso de deportación se pueda terminar si puedes demostrar que estás en proceso con esas visas. También hay un proceso que se llama cancelación de deportación, yo sé que es el tema que vamos a hablar hoy, y también lo que se llama la discreción fiscal. Algunos son alivios migratorios, algunos son recursos para poder salir de deportación, que todo se mezcla ahí, pero sí hay un poquito de diferencia en un alivio migratorio y recursos para poder salir de la corte. Pero ahí lo metemos todo para que el inmigrante sepa que siempre hay opciones. Perfecto. Solo para aclarar, Andrea, parece que hay un poquito de delay, un retraso, así que me parece que están llegando las preguntas en diferentes tiempos. Así que para los que están escuchando allá, un ratitito, por favor, porque nos estamos escuchando como disparejas, ¿ok? Así que paciencia con la tecnología, por favor. Gracias, Andrea, por esa respuesta. Entonces ahora hablemos de la cancelación de deportación. ¿Se puede cancelar una deportación? Claro que sí, sí se puede. Y realmente hay 2 tipos de cancelación de deportación. El primero es para los inmigrantes indocumentados, los que no tienen papeles. Y los segundos son para los que son residentes actualmente.
¿ok? Ahora, hoy nos vamos a enfocar en el primero, que son para los inmigrantes indocumentados, pero sí quiero confirmar y aclarar y como te digo, en sello, que ser residente permanente no significa que es permanente toda la vida. Y si tú cometes algún tipo de crimen o cometes algún tipo de violación migratoria que te pueda hacer a ti inadmisible o deportable, a ti te pueden quitar tu residencia y ponerte en deportación para que tú tengas que defenderte contra esa deportación. Ese es otro tipo de alivio migratorio que será para otra sesión, pero sí quería como que confirmar, ¿no? Que es posible que un residente permanente lo metan en deportación si llega a cometer algún crimen o algún tipo de violación de inmigración que lo haga a esa persona deportable. Por eso no hagan cosas malas, right? No anden con personas malas y aprendan suficiente el inglés para aplicar para su ciudadanía. Su inglés no tiene que ser perfecto, no tiene que ser perfecto y no le dé pena hablar así medio el inglés con tal que hable suficientemente para pasar ese examen, es lo único que importa. Y recuerde, tenemos elecciones súper importantes el año que entra, en noviembre del 2024, hay elecciones de presidente otra vez. So, apliquen, si son elegibles para la ciudadanía, apliquen. Así es, Andrea. Siempre lo decimos, siempre ponemos post de eso porque queremos que la gente de verdad lo haga. Hay mucha gente, como tú dices, que tiene miedo por el No tiene inglés, que ser pero no saben perfecto. que no es que están esperando que la persona sea un profesional o que hable un super inglés ni nada, no, solo que nos entendamos y ya con eso es suficiente, Sí. ¿verdad? Para los inmigrantes, Sí. hablando de la cancelación de deportación, para los inmigrantes indocumentados, este caso, este tipo de cancelación de deportación es uno de mis favoritos tipos de alivios migratorios porque realmente está designado para familias en necesidad y para el inmigrante imperfecto. Porque obviamente si terminas en deportación o entraste indocumentado o se te expiró la visa y alguna manera llegaste a la custodia de ICE y ya ICE inició tu proceso de deportación y ahora estás aquí en este proceso tratando de defenderte. Entonces, mucha gente llama a este proceso la visa de 10 años o la visa por mis hijos y hay un poquito de confusión porque mientras que es cierto, right, hay mucho más que tienes que poder comprobar para ganar este tipo de defensa, ¿ok? So, bien rapidito, no voy a entrar en mucho detalle, pero para que un inmigrante pueda ganar este tipo de cancelación de deportación, tiene que mostrar 4 requisitos, ¿ok? Son los 4 de los 4, no 3 de los 4, no 2 de los 4, son 4 de los 4. Tiene que estar, número 1, tiene que estar físicamente presente en los Estados Unidos 10 años sin interrupción antes de presentar la aplicación de la cancelación. Tiene que tener buen carácter moral, right? Tiene que, un periodo por 10 años antes de la decisión final. Lo que es buen carácter moral es pagar taxes, no tener problemas con la ley, no tener problemas de inmigración, que no tenga ninguna condena que lo haga inelegible o deportable, porque aunque tú tengas un arresto, no significa que eres deportable, right? Hay ciertos arrestos y asuntos de inmigración que te pueden hacer a ti deportable. So, con tal que no tengas ninguno de esos, puedes aplicar. Y también, y lo más importante, y típicamente la más difícil, tienes que demostrar que la ausencia tuya aquí dentro de los Estados Unidos, como el inmigrante, le causaría a tu pareja o a tus hijos menor de 21 años que son residentes permanentes o ciudadanos americanos, una dificultad sumamente grave y extrema. Sumamente grave y extrema es un término legal que tienes que poder comprobar. Son 4 requisitos que tienes que demostrar. Ahora, unos puntos muy importantes porque aquí ha habido mucha conversación sobre el primer punto de los 10 años, presencia continua de 10 años. Entre el 2017 y el 2021 hubo mucha litigación sobre este punto. Incluso la Corte Suprema de los Estados Unidos, la corte más alta de los Estados Unidos, otorgó 2 decisiones muy importantes que son favorables a los inmigrantes que tal vez anteriormente no tuvieron los 10 años.
So, si en algún momento tú quisiste aplicar o intentaste, hablaste con un abogado sobre este tipo de alivio y no pudiste porque no tenías los 10 años en esa época, asegúrate de consultar con un abogado porque estas leyes cambiaron recién que ahora hacen al inmigrante potencialmente, pues digo, consulte con un abogado, potencialmente elegible para este tipo de caso. Número dos, como mencioné, los familiares, para el punto 4 de la familia. Esa dificultad extrema que tienes que demostrar significa que tienes que tener relativos cualificantes. Cualificantes son o tu pareja, esposo o esposa, que sea ciudadano americano, residente permanente, y o tus hijos menores de 21 años que sean ciudadanos americanos o residentes permanentes. Si no tienes esa familia, no vas a poder aplicar para la cancelación, ¿ok? Y padres también se califican para eso. Puedes demostrar que la ausencia le causaría a tus padres dificultad también. ¿Qué tipo de evidencia? Si tú tienes, si hay condiciones médicas, si ese mamá, papá, esposa o hijos sufren alguna condición médica, siempre va a ser más fuerte lo que es evidencia médica. Cosas de salud mental, problemas psicológicos. En nuestra cultura no hablamos mucho de la salud mental, pero sí es importante, ¿no? La depresión, la ansiedad, la trauma de ser, de la niñez o de ser víctimas de violencia doméstica. Todos esos asuntos son cosas favorables para este tipo de defensa. Si tus hijos tienen problemas ¿cómo se dice? Programas de educación o especiales para sus necesidades de deshabilidad o avanzadas porque son muy inteligentes, ayuda también. Si tienes familia que está en el militar o en las reservas, súper punto. Si haces trabajo de voluntad, vas a la iglesia mucho, cosas así. Y muy importante, tus taxes, ¿no? Tienes que haber pagado taxes. Por eso es que muchos casos no requiere que hayas pagado taxes, pero siempre se le dice al inmigrante, si estás trabajando, paga taxes, porque un día llegará el punto donde puedes utilizar eso como algo favorable, algo que te hace ver bien en los ojos de inmigración. Y en cancelación de deportación es requerido. Asegúrate de tener tus taxes bien en orden. Y también que si tienes conexiones en tu comunidad, si estás invertido en tu ciudad, si tienes una hipoteca, si compraste un lote, si tienes carros comprados, si tienes becas en ahorros para tus hijos, hay programas que tienen becas así, cosas así demostrando que estás dedicado, invertido a tu comunidad, ayuda a demostrar ese tipo de caso, ¿ok? Después de reunir todas esas evidencias, Andrea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se hace? ¿Qué debe de hacer un migrante en ese proceso? Claro, después de tener todo eso. Sí, es bastante. Primero que todo, obviamente es recomendable que tengan un abogado, un licenciado, no un notario, no una persona que fue abogado en su país, pero no es licenciado aquí, porque las leyes de inmigración van cambiando a cada momento. Número uno, asegúrese de que su abogado sea un abogado licenciado. Número dos, trabaje con su abogado. En mi oficina, lo que nosotros hacemos aquí es, apenas el cliente contrata y hay su procedimiento de administración, se le da una lista de documentación a ese cliente que tiene todo ese tipo de evidencia que acabamos de hablar ahí, ya nombrado particularmente a los hechos y las circunstancias de ese cliente. Entonces, asegúrate que sepas lo que necesitas para tu proceso. Organízate. Si tú sabes que tienes un hijo que tiene condiciones médicas, guarda los récords médicos cada vez que vas al doctor. Ten un folder en tu casa donde metes esos documentos bien organizados para cuando llegue el momento de entregárselo al abogado, lo tienes organizado. El inmigrante le fascina, y yo sé que aquí se van a reír, o si lo han hecho o lo han visto, pero llegan con una bolsa de Publix o de Walmart, con todos sus documentos ahí para que el abogado lo revise. Ustedes tienen que organizarse en su casita, vayan dividiendo finanzas, médico, psicológico, educación, para que le puedan entregar eso a su abogado. Algo que es muy importante de este caso, alivio migratorio, es que este beneficio a ti, cuando tú estás en deportación, porque solamente eres elegible para si estás en deportación, no existe si no estás en deportación. Pero te da un permiso de trabajo, tú puedes aplicar para un permiso de trabajo, o sea, ahí te va a llegar tu social, tu licencia de conducir y tu permiso de trabajo, ve ahorrando también, ¿no? Ve estableciendo, ve pagando tus taxes. Y sí, y obviamente
mantén a tu abogado informado de cualquier desarrollo, cualquier cambio. Si vamos al hijo, ¿no? Si tu hijo tiene condición médica, vas al doctor y tienen que hacerle un chequeo, asegúrate de estar actualizando a tu abogado sobre cualquier cambio que afecte la fuerza, right, de tu caso. Pues a Sí, organizarnos, a nada de organizarnos y eso a ahorrar. de bolsa plástica, los abogados, por favor, no más. Sí, no, imagínate. No, es que yo aquí, es que no tengo ningún caso migratorio, tiro los Bueno, porque es papeles y no que me es imagino yo. difícil pensar que vas a necesitar tanta evidencia, es difícil, o sea, no es, es algo que es muy overwhelming. ¿Cómo se dice overwhelming? Abrumador, sí, o Abrumador, sea, cuando el inmigrante ve abrumador. esa lista, porque mi lista son 6, 7, 8 páginas de documentación que yo les pido en su lista, siempre es un poco shocking, se entiende, pero por eso digo, por eso estamos haciendo esta charla para que el inmigrante se vaya organizando. Sí. No, esto es más que una charla, un taller. Definitivamente. Bueno, entonces ahora lo próximo es, Andrea, ¿qué pasa si el inmigrante So, gana su caso con algo el muy juez? importante de saber este caso es que, primero que todo, el nombre se llama cancelación de deportación, right? So ya sabemos que si tú ganas, el juez te cancela tu deportación. Pero ¿qué pasa? Solamente dan Okay. 4,000 cancelaciones, bueno, residencias basadas en esta cancelación al año. Solamente dan 4,000. So, ¿qué pasa? Hay una capa que está cerrada y hasta que esa capa se vuelve a abrir y tú estés en la fila para tu visa, no te va a llegar tu residencia. So, el día de la corte, el día del juicio, como lo llamamos, o el individual, lo que aparece en los documentos de la corte, el juez tiene dos opciones. Te puede o negar tu caso ahí mismo, eso fue algo que cambió recién. El juez, si no tienes la evidencia o el juez, tu crimen que cometiste te hace a ti inadmisible, deportable, por cualquier razón, si el juez te niega, él lo puede hacer en ese instante. O el juez te pone el caso en hold, como una espera, y dice, ok, no te puedo dar tu visa de la cancelación, has cumplido con los requisitos, pero no hay las 4,000, right? Ya este año llegamos a las 4,000, no te puedo dar una residencia hoy día, entonces cuídate, pórtate bien durante los próximos 2 años, porque eso está demorando aproximadamente 2 años para que llegue la residencia ahora. Pero entonces te llaman para una segunda corte y ahí el juez confirma que no hayas tenido ningún récord criminal desde la última corte, que no hayas cometido ninguna violación de inmigración, que hayas pagado taxes y si el juez lo pide, actualizar evidencia de esas dificultades que hablamos. Todo depende de lo que el juez quiera ver. Y claro, ya después de eso, entonces, si el juez te da tu orden aprobando cancelando tu deportación, entonces de ahí aplicas para tu residencia permanente con UCIS. Y ahí tu residencia te llega de 10 años, no es una residencia condicional, es de 10 años. Y ya a los 4 años y 9 meses, right, antes de cumplir 5 años de residente, tú aplicas para tu ciudadanía. No importa si es inglés, no es perfecto, no importa. Esa es la meta, esa es la meta. Claro que sí, sí, Ujú. es importante. Pero sí, eso como el momento de alivio y de fe, ahí es que ya te aprueben eso. Entonces, Andrea, después que el juez te lo aprueba, tú tienes que hacer como todo el formulario para la residencia, enviarlo a USCIS No, o no, eso, cuando tú ok. aplicas para la cancelación, buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando tú aplicas para la cancelación, eh, es un proceso un poquito diferente, ¿no? Inmigración a ti te va a dar dos recibos, una para la cancelación y la otra para la I-485. So, cuando el juez te apruebe, ahí ya está tu Ah, I-485. El recibo ya está pendiente, sí. ah, Simplemente cuando perfecto. ganes Entonces cuando ya, ganes la corte y el juez te da la orden, tú tienes que actualizar a UCIS con esa orden del juez diciendo, aquí está mi caso terminado, ya mi caso fue cancelado, ya soy elegible para mi green card, para mi residencia. Ujú. y ya solo Sí, es señora, esperarla para que ellos te la exactamente. envíen. Ujú. Muy Facilito. buena pregunta. Facilito. Bueno, eh, ok, entonces ya tenemos claro que solo se aplica para la cancelación de deportación cuando el inmigrante Ujú, está en ujú. deportación. So, eso está claro, todos.
¿Qué podría ser un inmigrante si no está en deportación, pero tal vez sea elegible para la cancelación de Claro. deportación en So, un esto futuro? pasó mucho durante la época de Trump. Yo vi esto pasar mucho, porque claro, mucho inmigrante del miedo, de todos los cambios que estaban pasando, estaban consultando, right, a ver qué eran sus opciones. Y no tenían problemas de deportación, no estaban en deportación, pero si estuvieran en deportación, tenían fuertes casos para ganar porque tenían todos los requisitos, right? Particularmente la dificultad de los familiares que iban a sufrir sin ellos. Entonces, una recomendación que siempre he hecho es que el inmigrante, primero que todo, consulte con un abogado para ver si sí o no esa es una opción en el futuro. Si Dios no quiere haya una detención con inmigración, right? Ve, número uno es infórmate. Número uno es infórmate. Habla con un abogado, lee sobre el tema. Claro, no confundas el internet con la licencia del abogado, pero infórmate si sí o no te aplica, si es algo que en un futuro tal vez tú puedas estar elegible. Tener un plan. ¿Qué pasa si me detienen? Tengo ya dinero ahorrado para una fianza, tengo ya abogado para esa fianza, tengo los documentos necesarios para esa fianza ya organizados para que mi pareja no esté. La desesperación cuando un familiar es detenido es algo que estresa mucho. Estresa al inmigrante dentro porque no sabe qué decir, no sabe qué escribir, qué firmar. Estresa al familiar afuera, encontrando abogado, buscando dinero, tratando de llevar los niños a la escuela, teniendo que ir a trabajar. Es muy estresante. So, si ustedes se informan, hablen con un abogado antemano, tengan un plan ya listo si hay en el evento de una detención. Es lo más importante, tengan un plan. Aquí en mi oficina, nosotros ofrecemos un sistema de preparación de fianza para la detención potencial de un inmigrante. Es un proceso diferente, pero yo lo ofrezco por esa razón. Vimos una necesidad que mucho inmigrante que sí era elegible para ese tipo de caso, no tenía ninguna estrategia o plan para organizarse en el evento de una redada de inmigración, porque en esa época había muchas redadas. Estaban parando a todo inmigrante, no importaba si no estabas manejando, si tú estabas en el carro con un inmigrante, si la persona manejaba con licencia, estaban arrestando a toda la gente en el carro, no importaba. So, edúquense y tengan un plan. Y número 3, organícense. Nada de bolsas de plásticos, por favor. Creo que ya hice mi punto. El punto más importante, número 1, no bolsas de plástico, ¿ok? Ya saben. Cuando contacten a la abogada Reyes, ya saben, lo primero que le van a decir, hola abogada, no No, va a qué llevar pecado. bolsa de No, pues plástico. es que les digo no por ya experiencia, o sea, llevo ejerciendo ya, va a ser 9 años en junio y, es la mentalidad de como que déjeme yo meto todo, porque lo que me pidió todo esto la abogada lo voy a meter aquí en este folder. No, 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 organizadito, bonito. Perfecto. Eso es lo primero que le van a Sí. preguntar en la llamada. ¿Está organizado? Y dependiendo de su respuesta, pues ya sabe. Bueno, entonces, abogada Andrea, ya terminamos Sí. con las preguntas principales, pero el miércoles pasado yo puse un box de preguntas en nuestras historias, también se la compartió a usted la compartió en sus historias también. Entonces, vamos a comenzar a hacer preguntas de ahí. Claro. Vamos a ver cuántas podemos contestar. No tenemos tiempo, pero vamos a ver qué podemos contestar ahora mismo y seguimos, ¿ok? Bueno, la primera pregunta del box, para los que están aquí de las preguntas del box, si no aplico el asilo, ¿me deportan automáticamente a pesar de que tengo Ok, so, cita en 2 una años? pregunta muy importante. Si tú vas a aplicar para asilo, tienes que aplicar antes de haber cumplido un año de haber estado entrado en los Estados Unidos. Si tú entraste, digamos, el 1 de enero del 2023, tienes que presentar tu aplicación no más tardar que diciembre 30 del 2023. Porque el asilo es un proceso, es un alivio migratorio doméstico, solamente existe en los Estados Unidos este tipo de asilo. Los Estados Unidos cumple con las obligaciones internacionales del Protocolo de Protección de Refugiados con otro alivio migratorio que se llama expulsión de deportación. No voy a entrar en detalle de eso, pero básicamente el asilo de los Estados Unidos requiere que tú apliques al año de haber entrado. Si no aplicas,
Lo que sucede es que no vas a poder pelear o argumentar tu asilo. Y si tú ganas tu asilo, tú puedes, te lleva un camino a la residencia, y obviamente la residencia a la ciudadanía, ¿ok? Una expulsión de deportación, no. Si tú no aplicas antes del año, right, presentar la defensa antes del año, vas a poder potencialmente perder la capacidad de pelear el asilo. Al menos que tengas una excusa válida, porque hay excepciones, el por cual no aplicaste al año. Sí, definitivamente aplica al año. Pero entonces, si no aplicas, ¿qué pasa? Esa primera corte no es que te vayan a deportar automáticamente. El juez en esa primera corte te va a preguntar, si vas, obviamente si no vas con abogado, ¿no? Te va a preguntar, ok, ¿cuál es su nombre, su dirección? Usted va, ¿qué tipo de caso va a presentar? Y el juez ahí le va a preguntar si es el asilo o qué, right? O le da la oportunidad de conseguir un abogado, porque si va a la primera corte solo, pues el juez debería darle a usted la oportunidad de obtener más tiempo para conseguir un abogado. Pero entonces llegará el día del juicio, ¿no? Porque tienes que presentar, como dije en el principio de la conversación, cuando estás en un proceso de deportación, son dos cosas que tienen que ocurrir: presentar la defensa y ganar la defensa. Tienes que presentar una aplicación, sea de asilo o sea de uno de los otros alivios migratorios que mencioné. Y después tienes que defender ese asilo en la corte. Si no vas a aplicar para nada, entonces puedes pedir lo que se llama una salida voluntaria con el juez, y el juez te deja salir de los Estados Unidos, de manera que no es una orden de deportación. Ahora, muchos inmigrantes le dan una salida voluntaria y después no sale. Y la consecuencia es peor. La consecuencia es peor si te dan salida voluntaria y tú no sales. Asegúrense que si van a pedir una salida voluntaria, que van a salir y se van a regresar a su país o a otro país. Si saben que no van a salir, no le mientan al juez y pidan una salida voluntaria, simplemente acepten la orden de deportación. Y ya esa orden de deportación es final, ¿ok? Obviamente con la orden de deportación, no es que ICE, la migra, esté ahí arrestando a personas, pero ya esa orden es final. Entonces cualquier encuentro, usualmente tienes que hacer un chequeo con ICE para cuál es tu plan. Y ahí es donde tienes que dar tu boleto y regresarte a tu país. Hay mucho involucrado en esa pregunta, pero sí, o sea, no te van a deportar automáticamente si no aplicas para asilo, pero si no aplicas para asilo, no vas a tener una defensa el día de tu juicio. Y si no tienes una defensa el día de tu juicio, el juez te va a ordenar deportada o te puede dar la salida voluntaria. ¿Sí? Ok. Claro. Ahí está la persona que hizo esa pregunta. Cortito, pero sí con bastante información. Muchas gracias, Andrea, por eso. Bueno, aquí tengo otra. Después del trauma del BPA, me dio miedo pedir asilo hace un año y algo. ¿Existe algo ahora para mí? Estoy en situación de deportación. Lo que yo dije un poquito anteriormente, ¿no? Si no aplicaste para el asilo, right, al año, ya esa posibilidad se perdió, al menos que tuviste una excusa válida. Y esa excusa válida son excepciones extraordinarias, right? Estabas dando luz o estabas en una situación donde tú estabas en peligro, algo excepcional, right? Hay excepciones, pero realmente tienes que hablar con un abogado para determinar si sí o no tú caes en esa excepción. Pero claro, hay otras opciones, ¿no? Digamos, y pasa mucho, o sea, pasa todo el tiempo, el inmigrante entra con la intención de venir a trabajar. La situación económica en su país está terrible, entra y la prioridad es trabajar para mandar dinero a su casita, a su mamá, papá, a su familia, right? Pero ¿qué pasa? Mientras que el tiempo va pasando, las prioridades van cambiando. Se enamora, tuvieron hijos, crearon hogar, ¿right? Entonces, ahí hay otras opciones ya cuando tú tienes pareja, y si esa pareja obviamente tiene papeles, es ciudadano americano residente permanente, y si tus hijos nacen aquí, pues obviamente van a haber otras opciones. Tal vez en el momento que ocurrió, que eras elegible para el asilo, o que tenías que aplicar para el asilo, no lo hiciste, pero primero que todo, habla con un abogado si eres elegible para otro alivio, pero como mencioné en la última pregunta, si no aplicaste al año, mira a ver si eres elegible para la expulsión de deportación. Expulsión de deportación, muy similar al asilo, casi los mismos requisitos, es un poco más difícil de ganar, ¿ok? Un poco más difícil de ganar que el asilo,
pero es una opción, porque de ahí viene un permiso de trabajo donde puedes estar renovando ese permiso de trabajo cada año. En el mismo concepto de la expulsión de deportación, lo que se llama withholding, en inglés se llama withholding, hay también la protección contra la Convención de Tortura. So there's a protection against the Convention Against Torture, es otro tipo de protección que existe para gente que está en deportación. Si la persona puede demostrar que es más probable que no, que si cuando regrese a su país lo pueden torturar. So, hay dos alivios migratorios adicionales que existen para el inmigrante si no aplicó para el asilo a tiempo. Pero primero que todo, averigua si sí o no tú caes debajo de una de las excepciones. Claro que sí. Es importante que hablen con un abogado. Ahí en nuestro perfil, a los que se preguntan lo de CAT, ahí está tenemos en nuestro perfil un carrusel hablando Sí. como un overview de todo lo que es. Así que para el perfil lo pueden leer un poquito, pero como siempre le decimos, no somos abogados, así que es importante que hable con un abogado si usted cree que esa es una opción para usted. ¿Okay? Bueno, la próxima pregunta, Andrés. Tengo parol, mi miedo creíble fue positivo, pero según mi abogado no nos han llegado los permisos. ¿Debo esperar o puedo ya tienes algo? abogado, realmente, yo sé que eso es una charla, pero éticamente yo no puedo contestar, el trabajo de otro abogado. Generalmente hablando, si tú tienes parole, tú puedes aplicar para un permiso de trabajo. Claro, depende de cuánto tiempo tienes tu parole, porque si se vence antes de que te aprueben tu permiso de trabajo, pues tienes que tener una extensión de parole o te van a negar el permiso de trabajo. Simplemente asegúrate que los recibos, cuando uno manda una solicitud de migración, ellos te dan un recibo. Con ese recibo hay un número de tracking. Con ese número de tracking tú puedes meterte al sistema y ver qué está pasando con el caso. Hay manera de que tú también estés actualizado con el caso. Pero sí no puedo hablar específicamente porque no sé los detalles del caso y tampoco cada ciudad, por ejemplo, yo estoy aquí en Jacksonville, ¿no? Cuando uno manda ciertas aplicaciones, es el tiempo de procedimiento de Jacksonville. Pero si también tú mandas una solicitud a un centro, también depende de donde tú vives. Por ejemplo, cuando uno mira los formularios, las instrucciones de dónde llenar el formulario, ahí te dice, si tú vives en California, tal, mándala a esta dirección. Si tú vives en este lugar, tal, mándala a esta dirección. Hay diferentes tiempos de procedimiento para los diferentes centros. Dependiendo de dónde tú estás, va a depender realmente de cuánto se demora tu proceso, ¿ok? En la página de UCIS también donde dice recursos y herramientas, hay una sección donde dice procedimiento de caso. Ahí también te puedes meter a ver cuánto tiempo se está demorando. Pones el número del formulario, en este caso sería la I-765, pones el centro donde está localizado, o digamos que es el Nebraska Service Center, y pones el tipo de caso, si es basado en empleo, o basado en asilo, o basado en lo que sea. Hay opciones de categorías, y ahí te dice cuánto tiempo se está demorando ese proceso. Perfecto, sí. Muy, muy buena opción, Andrea. Vamos a ver si Sí, hacemos un yo te lo post o puedo algo mandar. la semana que viene claro que sí, para que la gente pues sepa cómo hacerlo, porque sí tenemos muchas preguntas que nos hacen acerca de eso. Así que muchas gracias, Andrea. Bueno, vamos a ver si contestamos esta. Si me dan una orden de deportación y no cumplo con la fecha y después decido irme, ¿cómo queda mi Bueno, estatus si en tú Estados tienes orden de Unidos? deportación y tú sales, tú ya te has autodeportado. Tú te has autodeportado porque tú estabas en proceso de deportación, esa orden fue final y al tú salir, tú cumpliste con esa orden de deportación. Ya esa deportación está completa. Claro, eso te afecta en un futuro si tú, por ejemplo, tienes un familiar que te puede solicitar o una visa de trabajo en el futuro, porque ya cuando tú sales con una orden de deportación para poder ingresar legalmente, ¿no? Legalmente, no por la frontera, pero legalmente a los Estados Unidos para ya venir a visitar o venir a vivir permanentemente con una petición familiar, tú vas a tener que pedir admisión, o sea, permiso, otra vez para entrar a los Estados Unidos. Vas a decir, hello, puedo volver a entrar, como golpear a la puerta y decir, puedo volver a entrar. Porque eso es un proceso que tendrás que hacer adicionalmente. Y creo que la próxima era lo mismo, creo. O bueno, un poquito Sí. lo mismo, sí. Sí, sí. ¿Qué
me puede pasar si ignoro una orden de deportación. Pero él no Sí, la sí, sí, ignoró porque al final correcto. se fue. Aquí todo, Pero ¿qué right, pasa so si la digamos vas a ignoro la por corte, completo? no fuiste a corte y te entró la orden de deportación en absencia. En absencia es cuando no estás presente y te ordenan deportado por no aparecer a corte. O fuiste a corte, peleaste tu caso y se perdió y la orden quedó final. Hay diferentes maneras que llega a esa orden. O apelaste tu caso y la Corte de Apelación dijo, no, estamos de acuerdo con la Corte de Inmigración y la orden de deportación sigo final. En ese caso, right, esa orden es final. Y cualquier encuentro con inmigración, right, si tú llegas a cometer algún crimen, manejar sin licencia, que realmente no debería ser un crimen, pero bueno, lo es, y llegas en la custodia de ICE, right, ahí ellos pudieran... ahí ellos tienen todo el derecho de enforzar esa orden de deportación. Enforzar significa sacarte de los Estados Unidos, enforzar la orden de deportación. Al menos que tú tengas algo pendiente de apelaciones, right, con la corte o con la agencia que tuvo el caso la última vez, ellos tienen la dirección de enforzar esa orden de deportación. So, si hay encuentro con la policía y ese encuentro de la policía llega a la conexión con ICE, ellos tienen el derecho de enforzar la orden. Claro, claro, claro que ahí está. Así que vamos a ver. Bueno, Andrea, ya respondimos todas las preguntas del box. Muchas gracias por eso. Solo tenemos 2 minutitos, así que vamos a usar estos 2 minutitos para que nos des tu información, tu número de teléfono, tu email, para que las personas se puedan comunicar contigo si quieren que tú los representes. Un punto muy importante es que un abogado licenciado aquí ante los Estados Unidos, inmigración es una ley federal. Tú puedes representar a inmigrantes en cualquier parte de los Estados Unidos. Y el punto es el siguiente. Si tú estás en deportación, es preferible que tú tengas un abogado cerca de ti porque la corte es donde tú vives. La preparación de un caso de deportación es extensivo, al menos en mi oficina. Yo soy muy demandante en mis clientes, pero lo que es alivios migratorios, los que no están en deportación, tú puedes tener un abogado en diferentes, de un estado diferente al tuyo, con tal que tenga su licencia en un estado de los Estados Unidos, porque la ley de inmigración es una ley federal. Yo tengo mucha familia en Maryland, o tengo muchos clientes en Maryland, y si es necesario yo puedo viajar, pero claro, eso se habla con el cliente. Pero sí quiero que, me fascina mucho el proceso de deportación, como les dije, esta cancelación de deportación es uno de mis casos favoritos, pero es difícil hacerlo en otro estado, en otra jurisdicción, siempre es recomendable que investiguen un buen abogado en su área, que hable español, que hable su lenguaje, que entienda el proceso y que esté bien preparado para eso, ¿ok? Y hay muchos abogados que puedes conseguir. Hay una organización que se llama AILA. AILA se llama American Immigration Lawyers Association. Asegúrate que tu cliente, tu abogado sea un miembro de AILA porque esa es la organización nacional de abogados de inmigración en los Estados Unidos. Y si eres miembro, hay educación, hay programas, hay entrenamientos para que el abogado esté bien preparado y desarrollado con todos los cambios que hay en inmigración, porque los cambios de inmigración son diarios, son diarios. Siempre recomiendo que hablen con un abogado, no un notario, tengan mucho cuidado, pueden tener las mejores intenciones, pero al fin y al cabo un notario no tiene una licencia y al fin y al cabo tú como consumidor no tienes un recurso para poder tener, ¿cómo se Esas son mis recomendaciones. Pero yo estoy localizada en Jacksonville, Florida. Soy la dueña de Reyes Legal. Comencé Reyes Legal en 2014. Vamos a cumplir 9 años en junio. Estoy muy emocionada de eso. Nuestro número de teléfono, si hago consultas, no hay problema. Eso se puede hacer en Zoom, en WhatsApp. Eso se puede hacer en cualquier parte de los Estados Unidos. Incluso hice una consulta recién de Italia. Todo el mundo remoto, el mundo ha cambiado después de la pandemia. Se pueden hacer consultas. Nuestro número de teléfono es el 904-513-4455. Síguenos en las redes sociales, Instagram, como ven estamos aquí, también tengo nuestro Facebook, ahí donde ponemos muchas actualizaciones de desarrollos, artículos, enlaces, información sobre todos los cambios que están pasando en inmigración. Síganos en las 2 páginas y pues cualquier cosa estoy aquí para ayudarles. Muchas gracias.
Muchas gracias a Noticias Perfecto. para Inmigrantes por este programa y pues ojalá nos veamos en el futuro. Claro que sí, André, en un futuro, claro que sí, nos mantendremos en contacto porque las personas tienen muchas preguntas. Como dije al principio del live, Andrea, también hemos tenido otros lives, así que hemos contestado bastante de las preguntas que hemos visto pasar aquí durante el live, así que pueden ir a estos. Este live que tengo con la abogada Andrea para todos, voy a ponerlo en el feed, en nuestro perfil, así que en cualquier momento pueden volver, revisarlo, tomar notas, porque sé que hablamos mucho y son muchos detalles, así que para que tomen nota y ya lo tengan ahí presente. Bueno, y hasta aquí llegamos, Andrea. Gracias, muchas gracias por tu tiempo, por tu inteligencia, por todo, porque como siempre decimos, no somos abogados, no podemos dar asesoría ni responder preguntas, así que es importante que tengamos personas profesionales como tú en el área que nos puedan Pero me ayudar y darnos fascina un lo que poco de están luz. haciendo, educar al inmigrante de la manera you know, es el comienzo de cómo el inmigrante empieza a adelantar. So, muchas gracias por lo que hacen, me fascina, lo sigo, siempre le hago like. So, muchas gracias por todos ustedes también. Gracias. En el live, en el post del live, voy a poner toda la información de la abogada Reyes para que ustedes se comuniquen con ella también. Bye, tengan un buen Bueno, muchas día. Bye bye. gracias. Feliz tarde.